una persona cuando dicen, es una persona estoica es porque es duro. He escuchado que le gustan los problemas, una persona que le gustan los problemas. No, sé que yo no puedo. Oye, hay varios canales que se tomaron del estoicismo. Yo no lo veía mucho, no será porque a lo mejor empecé a ver, pero han caído muchos nuevos canales del estoicismo. Sí, es que está de moda justamente en este momento. Y se han apalancado, por decirlo así, de crear contenido de historias antiguas, o sea, Sí. de conceptos y enseñanzas muy antiguas y bien. Es que está de moda ahora porque estamos en la era de la productividad, del hacer, de alcanzar tus metas, cosas así. Entonces, Claro. tomaron el estoicismo y como que lo adornan con ese tipo de ideas, pero en realidad está equivocado. Mira, partamos por el principio. ¿Qué es estoicismo primero? ¿Por qué se llama estoicismo? Se llama estoicismo porque la escuela filosófica que formó Zenón era en estos pilares típicos cuando ves edificación de la antigua Roma, ves unos pilares, ¿verdad? Como tipo griego. Sí, así. como los griegos, pues, como Sí, las edificaciones de Acrópolis. Sí, claro. Ya, esos pilares se llamaban estoas. Entonces siempre se juntaban ahí porque no tenían un lugar físico cerrado donde estar. Pues. Entonces se juntaban a conversar ideas debajo de las estoas. Entonces como Zenón formó esta escuela de pensamiento, le decían, llamémosle zenonismo. Y él decía, no, porque eso es muy egocéntrico, todo lo contrario de lo que yo enseño. Entonces al final toda la gente le decía, mira, los que se juntan en las estoas, los estoicos después quedó. Y eso nomás. Entonces, si se hubieran juntado, no sé, en cualquiera en un pesebre, los pesebroicos, no sé, pues, pero al final estoico es lo que se junta en las estoas nomás. Entonces, esa es la historia. Okay. Entonces, el fundador del estoicismo fue Zenón, que justamente fue una persona que tenía mucho poder adquisitivo y en uno de sus viajes perdió todo porque su barco se hundió con todos sus bienes materiales. Entonces, es una persona como que vivió el estoicismo de primera mano, que es saber cómo enfrentar las circunstancias de la vida. No necesariamente los problemas, sino que saber cómo enfrentar las circunstancias de la vida. Entonces, ¿cómo nació este pensamiento estoico? En la filosofía clásica, la antigua, habían muchos dioses, habían muchas figuras de inspiración. Entonces salieron ahí los grandes pensadores y políticos. Entonces había mucha figura externa a mi interior, donde yo encontrara inspiración. Había mucho arte de buena calidad, música, políticos, había muchas escuelas de pensamiento. Entonces era, entre comillas, fácil yo ir y buscar, oye, pero ¿qué es justicia? ¿Qué es generosidad? ¿Qué es ser un ciudadano? ¿Cómo soy mejor persona? Entonces, ¿Era lo que hoy es el celular? No para nada. No, porque, por ejemplo, te lo digo porque por el nivel de acceso que tiene el celular. Bueno, había un mejor acceso, pero a conceptos más profundos. Sí, el celular es más superficial, pero aquí había acceso más profundo. De hecho, queda en la historia cómo era el arte, cómo era la arquitectura. De hecho, el derecho romano hasta el día de hoy se estudia en las universidades. Sí, claro. Entonces fundaron muy buenas ideas que perduran hasta el día de hoy. Buenas bases. Entonces la gente iba ahí para recurrir a inspiración y saber cómo actuar de mejor manera. Pero llegó un momento en que todas estas figuras se perdieron. Hoy en día, por ejemplo, tú ves a un político el cual te inspire a ser mejor persona, que te inspire y diga, yo quiero ser como él. Apenas lo soportamos 4 años. Apenas lo soportamos y ya no existe. Y eran capaces, no sé, en esos años eran capaces de tener a un político décadas. Claro, los mismos emperadores, claro, estaban mucho tiempo y porque eran una figura casi dioses, Sí, claro. Figuras eran ejemplos de justicia. Que algunos tuvieron buenos roles, otros bien malos. Claro. Hay de todo en realidad. Bueno, hay de todo, eran seres humanos. Entonces, también en el arte, tú ves ahora a Leonardo da Vinci, tú ves una pintura y te inspira, dices cómo puedo haberlo hecho, y te lleva un poco más allá, te evoca un poco de emociones más intensas. En cambio, ves ahora una pintura contemporánea o una canción que han hecho este año, como que no te inspira, como que dices, ¿pero qué es eso? ¿Por qué escuchan eso? Sí, como que cada vez, es verdad. Claro. No sé si la inmediatez está trabajando, entre comillas, o saboteándonos no sé, el arte, por decirlo así. Es que al final se perdieron las virtudes, se perdió el pensamiento más profundo, el lenguaje del alma. El para qué estoy vivo, cuál es mi rol, por qué soy como soy, como que esas conversaciones ya no se tienen.
¿Y a quién culpamos? Es que al final es la historia de la humanidad, pero la historia de la humanidad es sinusoidal, que se llama. Va Sí, para, lo va- que yo va digo para también, bien, que para es abajo. cíclica. Sí, entonces estamos por una parte, por una edad media, dicen algunos filósofos. Estamos pasando por otra edad media, Ah, por un oscurantismo. Y sí, luego vamos a salir a flote nuevamente. perfecto. Entonces, hoy en día no existen figuras de inspiración. No hay nada. Entonces, esto ya pasaba en la época de Zenón. Entonces, ¿él qué hacía? Mira, tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Entonces, mirar hacia adentro. Entonces, ¿qué decía? Antes, todas estas figuras estaban disponibles, por lo tanto, nosotros teníamos que ir y tomarlas. Ahora no existe, po. Entonces, ¿dónde las buscamos? En nuestro interior. Empezó a pensar. Y si tú te das cuenta, el estoico siempre es autorreflexivo. Esa es la capacidad principal de un estoico. Siempre se analiza, siempre se ve, oye, actué bien, actué mal, puedo actuar mejor. ¿Por qué respondí eso? Podía haberle dicho esto. Entonces, ese es el principio del estoico, el autoanálisis. Entonces, ¿qué ocurre cuando tú empiezas a autoanalizarte? Empiezas a decir, mira, mañana voy a ser un poco mejor. Bueno, si lo haces con una actitud sincera. El estoico ve a la naturaleza como inspiración. Pero cuando yo te digo naturaleza, generalmente las personas piensan en estar en el cerro, en un río, con los animales, pero en realidad naturaleza para filosofía es el ser. Por ejemplo, si yo te digo, mira, mi amiga es enfermera y por la naturaleza de su trabajo tiene que trabajar los fines de semana. Perfecto. Entonces, naturaleza es el ser. Es como la esencia. La esencia. Sí. Entonces, el estoico se empapa y intenta comprender la naturaleza del ser humano. ¿Cuál es el rol? ¿Para qué nació? Claro. Entonces el estoico dice, mira, ¿sabes que estoy en esta tierra? Y estoy en un escenario, estoy en un contexto. Es como que me tiraron a una obra de teatro, sin guión. Ya, ¿qué tengo que hacer? Y entonces empieza a tratar de ver lo que tiene que hacer. Ah, mira, soy un humano, tengo que descansar, tengo que comer, tengo que vivir con otros seres humanos, tengo que empatizar, tengo que tener amigos. Y empieza a darse cuenta de cuál es su naturaleza interna. Entonces, por ejemplo, el ser humano se preocupa de que tiene pensamientos, tiene vida interior. ¿Por qué pienso? ¿Por qué siento? ¿Para qué estoy aquí? Entonces se empieza a hacer esas preguntas y empieza a develar su naturaleza. Bien, entonces empieza a darse cuenta de que está bien ser generoso, está bien ser justo, que está bien ser empático, que está bien ayudar a los demás. Dicho de otra manera, ¿pone en balanza sus valores? Empieza a crear sus valores. Estoy viendo como el camino como para llegar a ser un estoico. Claro. Entonces todavía no es estoico, pero exacto, va para allá, va para allá. Pero cuando tú dices ser solidario, es bueno, me lo quedo. Es que lo valida, po. Por ejemplo, empieza el estoico por medio del autoexamen, ¿sí?, a decir, oye, mira, yo soy así. Por ejemplo, yo soy antisocial, no me gusta estar con personas. Pero se empieza a dar cuenta que eso no le hace bien. Que eso te decía, sí, está en la balanza. Sí. Y empieza a tomar decisiones para poder formar sí, empieza su esencia. A su esencia por medio de la armonía. Ah. Entonces, el que va camino a ser estoico busca una armonía con la naturaleza. Perfecto. Entonces, te empiezas a dar cuenta, mira, ¿sabes qué? Necesito tener amigos, buenos amigos. Necesito ser buena persona, necesito ser justo, generoso. Y empieza a validar con la sociedad. Si esto sí me resulta, esto no, esto sí, esto no. Y después empieza a buscar máximas. Sí, ser generoso y justo en la vida vale la pena. Que las máximas son como leyes universales que se da cuenta. Entonces después me encuentro con otro ser humano y dice, ¿sabes qué? Sí, tienes razón. Y empieza a darse cuenta que existe una verdad dentro, que va más allá de un solo ser humano. Porque otra persona que vive en China y que también hacía ejercicio de autoexamen y se entendió la naturaleza, llegó a las mismas conclusiones. Entonces empiezan a hacer un eje dentro tuyo, un eje rector que se llama, que los filósofos estoicos lo llamaban eje nomicón. Que ese eje central es el que dirige tu vida. Yo voy a actuar con justicia siempre, con generosidad siempre. Y empieza a darse cuenta de eso. Y en base a que se da cuenta de eso, que en filosofía se le llama virtud, virtud es el conjunto de acciones que tú haces siguiendo tu eje rector. Claro. Te va a dar una fuerza que los estoicos le llaman arete. Entonces esa fuerza va acompañada de objetivos que traspasan mi egoísmo.
sino que va en ayuda a los demás, a la naturaleza. Y la naturaleza eres tú, mi ambiente alrededor, es todo lo que me rodea. O sea, hacer un mejor lugar. Y entonces cuando tú, junto con ese arete, vas con una buena voluntad, ahí recién te transformas en un estoico. ¿Y por qué el estoico le dicen generalmente a una persona dura que busca sus propios objetivos? Es porque el estoico se ve insensible, pero es todo lo contrario. Perfecto. Es muy sensible. Pero es racional. Es que ¿no? deja la racionalidad a un lado, porque, ojo, que el estoico está más pegado a la voluntad. O sea, deja fuera el razonamiento, Perfecto. deja fuera la personalidad y deja fuera las emociones. Pero las domina. Porque al ser humano es imposible despegarte de las emociones. Por supuesto. Imposible despegarte del razonamiento. Imposible despegarte de lo que siente tu cuerpo. ¿Bien? Pero lo domina. No se deja llevar por ellos. Entonces, un estoico, si siente una pena muy grande, porque las emociones vienen, tú sabes, tú estudiaste coaching, Sí. tú no las dominas y vienen, te da tristeza, pero el estoico lo domina y sabe cómo enfrentarla, la canaliza de la forma que él debe hacerlo. No se deja llevar por las emociones. No se deja llevar por sus pensamientos, no se deja llevar por su razonamiento, sino que por la voluntad que se dio cuenta que estaba correcto, por su eje rector, que está más unido con la figura que algunos llaman Dios, que si me doy cuenta de que tú llegaste a las mismas conclusiones, él llegó a las mismas conclusiones, él también, entonces hay una sabiduría universal, se da cuenta. Claro. Sí. Son, digamos, ese tipo de pensamiento viene ya de la mano con un tipo de religión. Sí, sí, o sea, al final religión el filósofo la entiende como cualquier acto que me lleva a unirme con otro ser humano y que juntos nos lleva a unir a una conciencia superior. A una conciencia superior. Por ejemplo, el estoico sabe que la amistad es un eje central en su vida. Sí. Porque por naturaleza el ser humano debe ser amigo. Entonces, ahora contigo, por ejemplo, con Marco y Eric estamos ejerciendo la amistad. Ya, eso es religión. Eso es religión. Pero no dijiste que ya no... Empezamos a tocar temas ya medio dogmáticos. Sí. Ya, pero es que al final la religión se tergiversa. Porque cuando tú dices religión, la gente piensa en iglesia, en dogma, Sí, en sacerdote, pero en realidad eso está muy tergiversado. Religión es saber que, mira, yo amo a mis amigos, sé cuando están de cumpleaños, voy y le compro algo, se lo celebro, hago una fiesta sorpresa, ya, eso es religión. Sí, claro. Todo lo que implica juntarse, aglomerarse, volver a la unidad y juntos mirar a una unidad superior, claro. Ya, eso es religión. Sí. Bien. Sí, es simple la explicación, pero muchas veces con todo lo que tenemos... Es que, por ejemplo, yo siempre lo explico de esta manera. ¿Qué pasa si yo digo, yo no como carne, yo soy vegetariano? Y yo digo, no, es que yo solamente me voy a unir con personas que no coman carne. Estoy creando un dogma, un convencimiento que es mi razonamiento. ¿Cachai? Claro. Porque el estoico pasa del razonamiento. Sí. No queda en su razonamiento, porque mi razonamiento puede justificar lo que sea. Sí, claro. Lo que sea. Yo puedo justificar matar a alguien, puedo justificar hacerle daño a alguien, puedo justificar actuar de determinada manera, y razonalmente está bien, pues. Tiene lógica. Pero al final me está alejando de personas, pues. Entonces el estoico traspasa eso. Y por muy lógica que me suene a mí, pues. ¿Cachai? Entonces, y también emocionalmente igual, pues. Si yo emocionalmente siento algo, pero me hace daño o me aleja de personas, el estoico es capaz de sobrepasarlo. Eso. Ya, entonces, al final el estoico es una persona de fe, es una persona mística, y al final demuestra insensibilidad porque entiende la sensibilidad. Por ejemplo, ¿qué pasa si el día de mañana a ti te ocurre algo trágico, algo penoso, algún problema grande? Yo voy a entender por lo que tú estás pasando. Voy a comprenderlo porque yo sé, mira, Marco tiene esta emoción yo la entiendo, yo la he trabajado, yo sé lo que significa, por lo tanto voy a actuar en base a eso. Y te voy a acompañar, te voy a atender en lo que necesites. ¿Por qué? Porque lo entiendo, lo comprendo y sé qué hacer. Perfecto. Ese es el estoico. Y cuando me pasa algo a mí también, pues obviamente, yo voy a saber cómo actuar. Sí, en base a una voluntad, a un ideal superior. No en base a lo que a mí es lógico ni en base a mi emoción. ¿Ya? Eso es un estoico. Entonces, la figura del estoicismo que venden mucho en videos de YouTube, que el estoicismo te va a servir para tus propósitos, si quieres triunfar en tu trabajo y tienes a un amigo que te dice que no, saca a tu amigo en medio. Eso no es estoico.
Si algunos videos de estoicismo te dicen elimina personas que no piensen como tú, ese video no. Porque al final el estoicismo une seres humanos, Sí, claro. no separa. Pero el estoico puede decirse, sí, soy estoico. ¿Se dirá algún día, llegué al nivel estoico? Mira, el hecho de ser humano ya significa que nunca no estás todavía en un plano superior, en una idea superior ya en práctica. Pero ¿cuándo se podría decir que la persona llegó a un nivel de estos, Sí, un estoicismo superior, dices tú, sí, algo así. no sabría decírtelo cómo verbalizarlo, pero No, pero yo entiendo, sí. se me imagina que quizá no depende de él, sino de los demás, de cómo lo ven. No, es que justamente como el estoicismo es mucho autoexamen, no importa la opinión de los demás. Pero sí, no lo entiendo. Mm. Pero también tiene como son corrientes donde fueron creadas por un filósofo, un maestro. Es que al final le tocó estar a Zenón nomás en esa época, pero fue un momento en donde se perdieron las figuras de inspiración. Entonces, ¿dónde te inspiras? ¿Dónde buscas? Entonces, el único camino era el autoexamen. Si no fuese Zenón, hubiera sido cualquier otro nomás. Perfecto. Tocó nomás ser. Sí. No hubo en esa época no hubo a quien seguir, por decirlo. No había quien seguir. De hecho, lo mismo está pasando ahora, por eso y así después florecieron. Después va a florecer otro. De hecho, por eso filósofos. hoy día es tan popular el estoicismo, porque hoy día ya se perdieron todas las figuras de inspiración. ¿En qué te inspiras? ¿En el arte? No. ¿En la música? ¿Qué música? ¿En la arquitectura? No, hoy en día no es verdad lo que tú dices. Sí. Que la inspiración, de hecho, de ahí está saliendo el desarrollo personal, porque un poco claro. No es como que estamos siguiendo a personas porque sabemos que se caen, que cometen errores, que, no sé, o sea, uno diría, no, esta persona nunca haría algo malo y si se cae. Claro. Y tú quedas como, no lo puedo creer. Por eso el estoicismo siempre, insisto, en el autoexamen. Por ejemplo, tú te encuentras, no sé, un maletín lleno de dinero en la calle, ¿qué van a decir todos a tu alrededor? Quédatelo, tu familia, tus amigos, pero como el estoico tiene su propio eje central y ese practicarlo lo lleva a la aretea, a la fuerza, no importa lo que todos te digan, yo, mira, ¿qué dice mi eje central? Voy a hacer lo que es correcto. Y vas y lo devuelves, lo pones ahí en una comisaría, no sé, lo que sea. Te van a tratar de tonto, de imbécil, de cómo se te ocurre, pero es que tú sigues tu eje superior, claro. Tu eje central. Sí, y bueno, y hay personas que también me imagino yo que están justamente en el lado contrario, en la vereda contraria, donde hay mucha inconsecuencia en su vida. Claro, digamos, que por eso también el estoicismo yo siento que no es para todos, o sea, debería ser para todos, pero muchas personas cuando se ven a sí mismas y les toca autoexaminar, si ven que tienen que arreglar muchas cosas, generalmente la persona como que, mira, mejor no quiero ahondar más, no quiero seguir viendo, y al final se distraen, ven alguna serie típico que dicen, estoy medio desganado, vamos a tomar algo, salgamos a hacer ejercicio, veamos una serie. Quiero borrarme. Sí, ya eso no es estoicismo. El estoicismo es, claro, estás pasando por una etapa emocional que al final o siente que te supera. O esa es una persona que no quiere entrar o a enfrentar el estoicismo. Exactamente. Porque en realidad es duro, es un gigante grande quizás. Sí, pues es un gigante y tienes tantas cosas, tantos temas emocionales que has metido debajo de la alfombra tantos años que ya sacarlo te abruma. Sí. Entonces por eso la idea es ir de a poco. Ir de a poco, paso ya viéndolo, sí, paso a paso, viéndolo, pero hay que hacerlo. Y cuesta mucho. Y de hecho, el hecho de ser humano, ya venir con estos pensamientos, esta cabeza tan racional, estas emociones, día a día es una lucha. Sí, claro. Es una lucha contigo. ¿Por qué siento esto? ¿Por qué actúe así? No debería haber dicho esto. Y eso pasa hasta el día, aunque tú te creas el más estudioso del estoicismo, aunque sientas que ya lo dominas, no. Va a volver a ocurrir. Sí. Sí. Oye, no sé si lo dejamos hasta acá porque podríamos seguir igual, pero no sé si, porque ya hablamos harto. No, yo te agradezco el tema. La verdad es que sí, me gusta que como estas corrientes vienen mucho de, bueno, entre los romanos, griegos, que son culturas que fueron muy fuertes en su época, pero es increíble cómo culturas como la japonesa también tienen mucho de eso. Claro. De justamente de valores bien fuertes, o sea, de ello, de decir, no, esta es mi decisión, así lo quiero hacer, no importa que quizá nadie me esté mirando, yo voy a hacer lo que
corresponde, lo que es Claro. correcto. Y bien importante, bien recalcarlo Sí, siempre, sí. no tiene que ver con emoción, no tiene que ver con lógica, porque al final el alma está sobre eso, la Sí, voluntad claro. está sobre eso. Y Eso. ¿sabéis lo entretenido de esto? Es que si tú, por ejemplo, Marco, hagamos un ejercicio, no me responda, esta es una pregunta retórica. Tú tienes temas pendientes que hacer contigo mismo, de crecimiento, de cosas que tienes pendientes. Ujú. Tú sabes lo que tienes que hacer, tú Claro. sabes, lo tienes claro, pero ¿por qué no lo haces? Sí. Entonces, a cualquier persona que esté escuchando, o cualquier compañero de trabajo, cualquier amigo, siempre va a saber lo que tiene que hacer. Pero ¿y por qué no lo ejecuta? Miedo, no lo quiere hacer, por pereza, porque no lo ve como algo importante. Entonces, ¿por qué lo tiene? Todavía ¿Por qué? no, todavía no. Sí, También todavía es, no. todavía no. Sí, Un poco más. pero ¿por qué lo tiene ahí en su mente? ¿Por qué lo tiene en su cabeza? ¿Por qué lo viene acarreando tanto tiempo? La verdad es que teníamos esta frase típica que decían, ráscate donde te pica. Exactamente, sí, pues si te pica, ráscate. Y hay personas que van acarreando, si les pica y no se rascan. Sí. Sí, y al final, ¿quién resulta más dañado? Las personas que están alrededor, porque al final hay que soportar a ese tipo de personas que quizás tú no les hiciste nada, pero se enojan por cualquier cosa, Claro. o te culpan por algo que tú no hiciste. Bueno, Eric, entonces, bueno, te doy las gracias nuevamente y no sé, si a ustedes les gustó este tipo de contenido, avísenos, díganos, escríbanos en los comentarios. Yo sé que este video, espero que este video pueda llegar a más personas. Vamos a tratar de hacer videos cortitos para que puedan llegar a todas las personas.